Saludos a todos los que aman la verdad y bienvenidos de nuevo a este canal donde estamos, que ya dijimos que íbamos a estar estudiando cuál es la voluntad de Dios para tu vida y el origen de todas las cosas. Ya dijimos que si uno no entiende el principio de todas las cosas, no va uno a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y menos vamos a aprender cómo hacer esa voluntad de Dios para nuestras vidas. Una cosa es saber cuál es la voluntad de Él para tu vida y otra cosa es saber cómo hacerlo. Porque muchas personas que escuchan este mensaje dicen, wow, pues ya sé que tengo que ser como Cristo. Porque en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6 dice el que dice estar en Cristo debe de vivir como Él vivió, debe de andar como Él anduvo. Pero si esa es la voluntad de Dios para mi vida, ¿cómo lo hago? Nadie me dice cómo. Y si nadie te enseña cómo, pues no vas a saber, no vas a poder hacerlo. Y la vez pasada nos quedamos en el capítulo 1 de Génesis, donde estamos estudiando el principio de todas las cosas para llegar a la conclusión de cuál es la voluntad de Dios para tu vida y aprender cómo hacer esa voluntad. Entonces nos quedamos la vez pasada capítulo 1 versículos 24 al 28 de Génesis, capítulo 1 versículos 24 al 28. Y les mencioné la vez pasada que íbamos a hacer un paréntesis aquí para estudiar estos versículos comenzando desde el 24 en adelante hasta el 28, porque aquí hay mucho que hablar, aquí hay mucho que analizar, es muy importante que entendamos todo lo que dicen estos versículos y todo lo que hay tras de lo que dicen estos versículos, porque solo así vas a comprender la naturaleza de Dios, que es una de las cosas que queremos aprender, y la naturaleza del ser humano, es decir, la naturaleza tuya, para que entiendas todo el origen de todas las cosas. Cómo fue que tú viniste a ser lo que eres hoy. Entonces vamos a repasar otra vez esos pasajes de capítulo 1, versículos 24 al 28. Y abre ahí tu Biblia, por favor, y lee conmigo allí capítulo 1 de Génesis 24 al 28. Y dice así: Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y estos pasajes los discutimos la vez pasada, el versículo 24 y 25. Y hablamos de las tres clases de animales que Dios creó, que son los animales salvajes, los animales domésticos y los que se arrastran sobre la tierra. Y continuamos en el versículo 26 donde nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y las bestias sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Vamos a analizar ahora estos versículos 26, 27 y 28, porque en el 28 nos dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y someterla, ejercer potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Notarán que lo que dice en el versículo 26, una porción del 26 lo vuelve a repetir en el versículo 28. Específicamente me refiero a la parte donde dice a ejercer potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el 26 dice y tengan potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos a analizar estos versículos 26, 27 y 28. Empecemos con el 26 primero. Dice allí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre toda la tierra.
sobre todo los animales. Pero ¿con quién estaba hablando Dios cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen? Algunas personas dicen, pues estaba hablando con los ángeles. No, no puede ser, porque nosotros no fuimos creados a imagen de los ángeles, fuimos creados a imagen de Dios. En ninguna parte de la palabra de Dios nos dice que los ángeles hayan sido creados a imagen y semejanza de Dios. La única criatura, o sea, el único ser viviente creado a la imagen de Dios, somos nosotros, el ser humano. Entonces no estaba hablando con los ángeles, él estaba hablando con la Trinidad. Y yo sé que hay sectas que dicen, no, la Trinidad no existe, es una invención del hombre. Cuando tú hablas de una Trinidad, estás hablando de un Dios de 3 cabezas. Y cuando eso se lo dicen a los cristianos, pronto se confunden algunos y no saben qué decir. No saben cómo defender esa doctrina, porque pronto sacan con que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Y es verdad, no se encuentra en la Biblia la palabra Trinidad. Pero la doctrina de la Trinidad, el concepto de esa Trinidad, de que Dios es 3 personas en un solo Dios verdadero, eso sí existe, está en la Escritura y lo vamos a ver. Quiero que vayan conmigo primero a Génesis 1:1. ¿Y otra vez a Génesis 1:1? Sí, claro que sí, porque cada versículo, si tú le sacas el jugo a cada versículo, vas a durar toda la vida estudiando y no vas a terminar. Va a llegar el día que Dios te llame a su presencia y no terminaste de estudiar todo. Pero pasa tu vida estudiando la palabra de Dios, porque Él dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros les parecéis que en ellas se encuentra la vida eterna. Y ellas son las que hablan de mí. La Escritura habla de Dios, habla del Señor Jesucristo, y por eso estamos estudiándola. Vamos a repetir Génesis 1:1 y vamos a sacarle más jugo de ahí. Dice ahí, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí vemos que en el principio dice, creó Dios. Ese es Dios Padre. Y dices tú, pero ¿por qué voy a creer que es Dios Padre? Porque en otra parte de la Escritura, si vas conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 18, vemos cómo allí la Escritura nos revela que Dios es el Padre. Ve conmigo allí a 2 de Pedro 1, capítulo 1, 17, versículos 17 al 18. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre, ¿se fijaron cómo dice ahí Dios Padre? La Escritura le llama a Dios, le llama el Padre, y al Padre le llama Dios. Entonces dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Están hablando de Cristo. Dice que cuando Cristo recibió de Dios Padre, de su Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahí vemos que la Escritura le llama a Dios, le llama Padre, y dice que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo le dice el Padre? Dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios habla del cielo y dice, y todos nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, en la transfiguración. Lo mismo se escuchó esta voz cuando Cristo fue bautizado. Aquellos que son cristianos conocen estos pasajes y saben de lo que estoy hablando. Si tú no eres cristiano, hoy es el día para aprender. Hoy es el día para hacerte cristiano, para conocer la verdad. Para eso estamos aquí. Entonces, ya vimos que la palabra de Dios le llama a Dios, le llama Padre. Entonces ahí vemos en Génesis 1:1, regresando ahí, vamos a seguir analizando. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ya vimos que Dios es Padre, es el Padre. Entonces seguimos en el versículo 1, Génesis 1:1.
Y pasamos al Génesis 1:2, donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que allí vemos en el principio, cuando Dios crea los cielos y la tierra, está presente Dios Padre. Pero cuando vemos en el versículo 2, vemos que está presente Dios Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. A ese Espíritu se le denomina el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios. Y Dios es Padre. Es el Padre de todas las cosas. Pero ¿dónde está el Hijo? Recordarán que la palabra de Dios nos dice que el Hijo es la palabra de Dios encarnada. Si lo vamos a ver allí en el versículo 3, Génesis 1:3, nos dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, habló Dios, ahí está el verbo, ahí está la palabra, y el verbo es acción. Sabemos que un verbo es una palabra de acción. Y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y cuando seguimos viendo todos los demás días de la creación, que hasta ahorita hemos estado estudiando, vemos que cada vez que Dios va a crear algo, habla. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, haya animales marinos en toda la mar y llenen la mar. Haya aves en los cielos. Que de la tierra salgan los animales terrestres. Y siempre dice, y dijo Dios. Y después dice, y Dios vio que era bueno. Todo lo hizo bueno. Entonces, quiere decir que Dios creó con su palabra, con la palabra de su poder. Y se van conmigo ustedes a Juan capítulo 1. Vamos a ver lo que dice ahí para que vean, para respaldar todo con palabra de Dios. Si vemos Juan 1, versículos 1 al 3, me refiero al Evangelio de Juan. Juan 1 del 1 al 3. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahí vemos que el verbo, o sea Jesucristo, el Hijo, es Dios. Porque nos dice, y el verbo era Dios. Desde el principio. Dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, Dios Padre, y el verbo era Dios. Cristo también es Dios Todopoderoso. Ahí vamos a ver la Trinidad, va a salir ahorita, lo vas a ver. Dice, este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Repito, el verbo era Dios, y este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Génesis 1 del 1 al 3. Ahí vemos que el verbo estaba presente en la creación, desde el Génesis 1 versículo 3. Y dijo Dios, el verbo, él habló y se creó la luz. Con la palabra de su poder creó todo. Y si nosotros vemos ahí en el versículo 14 de Juan 1:14, dice, y el verbo se hizo carne, se encarnó, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, el unigénito Hijo, el único Hijo. Ahí nos está diciendo que el verbo, la palabra de Dios, el Hijo, como dice ahí, el unigénito Hijo del Padre, se encarnó, se hizo hombre, se encarnó y es hombre, es ser humano, igual que tú y yo, se encarnó Él, para venir a salvarnos. Y vamos a aprender más de eso, vamos a estudiarlo a fondo. Entonces, si ahí mismo en Juan capítulo 1, versículo 18, ve conmigo el 18, dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, fíjate lo que dice, el Hijo unigénito, que es Dios, Cristo es Dios. Este es el único pasaje que lo dice, hay muchos más. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces,
Cristo, el Verbo, la palabra de Dios, se encarnó, se hizo hombre, y dice ahí la Escritura que Él es Dios, igual que Dios Padre, igual que Dios Espíritu Santo. Y vamos a seguir viendo que la palabra de Dios enseña esto. No usa la palabra Trinidad, pero sí enseña esa doctrina. Entonces vamos a ver otro pasaje de Mateo 28, versículo 17 al 20, donde nos dice así. Ve pronto ahí a Mateo rapidito, capítulo 28, 17, versículo 17 en adelante, donde dice: y cuando le vieron, le adoraron. Ahora hablando de Jesús. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así dice en la Escritura, en este pasaje. Verás el versículo 19, dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te fijarás que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero qué curiosa gramática usan ahí, porque dice bautizándolos en el nombre, no dice bautizándolos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre. Entonces estamos hablando de que allí la palabra de Dios nos enseña que Dios se revela a nosotros en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres estaban presentes en la creación, porque dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios Padre. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está el segundo: el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, el Espíritu Santo. Tercero, versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios, el Verbo, estaba ahí, y Dios habló, y por el poder de esa palabra, por la palabra de su poder, se creó la luz y se creó el resto del universo, como vimos en cada día de la creación. Entonces estamos viendo que desde el principio ya está presente la Trinidad. Por eso allí, cuando vemos en capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién hablaba Dios? Ahí está Dios Padre hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y dices: pues yo no puedo creer, a mí no me cabe en mi raciocinio, en mi razonamiento, en mi lógica, que pueda haber tres que sean solo uno. Bueno, pues entonces vamos a ver algunos ejemplos. Y vemos ahí en Primera de Tesalonicenses, vamos a ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Consulta eso conmigo. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23, que nos dice así: que el mismo Dios de paz, ahí estamos hablando del Padre, dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. 3. Espíritu, alma y cuerpo. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahí vemos que está pidiendo en oración el apóstol que Dios nos santifique por completo, y menciona tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Tú tienes espíritu, tienes alma y tienes cuerpo. Pero no eres tres hombres, ni eres tres mujeres, eres una sola mujer o un solo hombre. Pero
Eres cuerpo, alma y espíritu. Si tú puedes ser tres en uno y eres ser mortal, creado a la imagen de Dios, claro. Entonces tu creador no puede ser tres en uno, si tú sí lo puedes ser. ¿Me comprendes? Cualquier psicólogo o psiquiatra va a estar de acuerdo contigo de que sí, tenemos cuerpo y tenemos alma y tenemos espíritu. El ser humano es algo muy complejo, que solo Dios entiende, que solo Dios conoce. Por eso Él no, nos puede sanar de todo, no nada más de lo físico, pero también de lo espiritual, de lo mental. Un psiquiatra te da medicamento para lo mental, pero no sabe curarte. Nada más te controla, te modifica tu comportamiento, te adormece y te tiene todo dormido, pero no sana tu mente. Los médicos no saben sanar el cáncer y si lo saben no lo ocultan. ¿Por qué? Porque sacan mucho dinero de ahí. ¿Me comprenden? Entonces, estamos viendo que la Escritura nos revela la doctrina de la Trinidad. Estamos viendo que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en un solo Dios. Ya vimos Génesis 1 del 1 al 3, ya vimos a Mateo 28 del 17 al 20. Ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, 17 al 18, que ya lo vimos una vez, pero vamos a repetirlo. Dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria. Ahí vemos una persona a la que se le llama el Padre. Estamos viendo allí al Padre. Estamos viendo que hay una persona a quien se le denomina el Padre. Dice, pero cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Una persona a la que se le llama Dios y dicen que es el Padre. Ahora vamos a ver en Tito capítulo 2 versículos 11 al 13. Y vamos a ver que ahí mencionan al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad. Tito capítulo 2 del 11 al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y en el versículo 3 dice, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí nos dice que Jesucristo lo estamos esperando y que Él es nuestro gran Dios y Salvador. Y notarán que dicen nuestro gran Dios con D mayúscula. En la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, cuando vean la palabra Dios con D mayúscula, estamos hablando del Dios Todopoderoso. Cuando hablan de un Dios falso, cuando hablan de una divinidad pagana, de los dioses que adoraban los paganos, siempre usan la D minúscula, porque no es Dios Todopoderoso de lo que están hablando, sino de una deidad, una divinidad adorada por los paganos. Pero ahí tenemos a Dios con D mayúscula, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces estamos viendo aquí dos personas ya. A una se le denomina Dios Padre, y aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo también es Dios. Así que tenemos que ver aquí algo muy importante. ¿Quién murió en esa cruz por ti? Dice la Escritura, fue Dios el Hijo. Dios Hijo. Hijo de la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo se encarnó, dice la Escritura en Juan, capítulo 1, versículo 14. Y lo vimos su gloria y su gracia, dice, lleno de gloria y de gracia y de verdad. Y Él fue el que murió por ti en la cruz del Calvario, para hacerte libre del pecado, de la muerte, de todo lo que te tenía amarrado, para que tú no pudieras realizar la voluntad de Dios para ti en tu vida. Pero ya eres libre.
Dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y aquí estás conociendo la verdad. Y si te interesa, puedes seguir conociendo la verdad. Esto se lleva tiempo, se lleva disciplina, se lleva paciencia, se lleva dedicación, se lleva amor. Enamórate de esta palabra, porque esta palabra es la verdad. Aquí está la verdad. Hay mucho engaño en el universo, hay mucho engaño en todo el mundo y tú lo sabes. Y sabes muy bien que con lo que tú has estado haciendo hasta ahorita no te está funcionando. Te deprimes, te desanimas, tienes tristeza, tienes vicios, tienes problemas psicológicos y emocionales y depresiones y problemas de finanzas y de matrimonio y de hijos y de cuánta cosa. Porque este mundo, dice la Escritura, lo único que te ofrece es aflicción. Dice el Señor Jesucristo, estas cosas se las he dicho para que tengáis paz. En el mundo vas a tener aflicción, pero en mí tendréis paz. Ser de buen ánimo, yo he vencido al mundo. Así que si estás buscando paz, la vas a encontrar solo en Jesucristo. No la vas a encontrar en el mundo. Nunca te la va a dar ni las Naciones Unidas, ni Estados Unidos con todo su poderío económico y poderío militar va a poder darte y asegurarte la paz. Porque cuando tú tienes un apuro, ellos no están ahí para sacarte del apuro. Ni cuando estás ahí que no puedes dormir porque no tienes paz. Solamente Dios te puede dar la paz. Cristo te puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Se acaba el tiempo. Puedo nomás grabar por 30 minutos. Y no quiero que se pase este tiempo sin que oremos por ti. Te invito a que estés aquí la próxima vez para ver la tercera persona de la Trinidad. Que el Espíritu Santo es Dios y que está también activo en la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y Dios dijo, y ahí estaba Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y acuérdate que Cristo murió por ti y te ama y quiere sacarte de donde tú estés. Si estás mal, Él te quiere hacer bien porque Él hizo todas las cosas buenas para que un día diga, y Dios vio que tú eras bueno. ¿Por qué? Porque Él te toma y te reviste de Él de nuevo. Y te voy a decir dónde, cómo y cuándo lo hace, para que estés seguro que ya pasó eso. Bueno, vamos a orar y te espero aquí la próxima semana. Padre Santísimo, te damos gracias. Te damos gracias por este día y por esta verdad que hemos escuchado. Pongo a todos los que están escuchando en tus manos y te ruego que los bendigas con tu presencia en sus vidas. Que toques sus corazones y sus mentes, que les des la gracia y la sabiduría para que se entreguen a ti y para que te entreguen las riendas de su vida, el timón de su vida, para que tú, Señor, los lleves por el camino que tú los quieras llevar, Señor, para que tu voluntad se haga en sus vidas y ellos lleguen a ser como tú y reflejen tu imagen. Restáurales esa imagen, Padre. Perdónales todos sus pecados, súpleles todas sus necesidades. A la madre que tiene problemas con sus hijos, al padre, a la esposa, al esposo que está sufriendo por una separación o un divorcio o cualquier necesidad de salud, de finanzas, cualquier problema en el trabajo, Padre Santísimo, yo pongo a todos los que están escuchando en tus manos y te ruego en nombre de Cristo Jesús que ahorita hagas un milagro en sus vidas, los toques, Padre, y los llenes de tu presencia, de tu sabiduría, cambie su vida y les des un nuevo amanecer, una nueva vida que empiece hoy en la vida de cada uno de ellos, en sus mentes y en sus corazones, para que sean hijos tuyos que reflejen tu imagen y vivan como tú vives. Los pongo en tus manos confiando que así lo harás y mucho más allá de lo que estamos pidiendo, pues te lo estamos pidiendo en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Aquí te espero. Dale un dedito para arriba, un like, un me gusta, hazle clic allí. Compártelo en Facebook, en Twitter, en Pinterest. Suscríbete para que sigas regresando y sigas aprendiendo. No vamos a dejar de estudiar. Y esto es gratuito. Dios te está bendiciendo. Recíbelo. Hazlo tuyo. Enamórate de esta palabra.
para que seas bendecido. Dios los bendiga y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.